En el tramo 4 vamos a ver las pruebas diagnósticas concatenadas una detrás de otra, pero que tienen que ser independientes entre sí. No tiene nada que ver la una con la otra, si no, no vale nada de lo dicho aquí, no serviría. Bien, pero antes de abordarlo con un ejemplo muy sencillito que tenemos aquí, muy sencillito, simulado, vamos a recordar un momentito qué es la probabilidad y qué es la odds. Vamos a ver este ejemplo, vamos, sencillísimo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos 20 enfermos y 80 sanos, 100 personas, 100. Bueno, pues si nos damos cuenta, o sea, claro, el total son 100, ¿no? 20 más 80, ¿verdad? Bien. La probabilidad sería un poco como la forma en la que se inventó, sí, en Francia, ¿no? Sería la forma de decirlo en francés. Vamos a ver qué quiere decir esto. La probabilidad sería el número de enfermos en el numerador partido por el total en el denominador. Pero claro, si nos damos cuenta, el total es el número de enfermos y de sanos, es decir, enfermos en el numerador y en el denominador enfermos y sanos. Claro, esto sería muy fácil para nosotros, es la forma que nos han enseñado en los colegios, esta es la forma más habitual para nosotros, es la forma más habitual. Pero para profesionales que tienen que ir muy deprisa, tienen un problema, y es que en el denominador está contenido el numerador, y eso causa un problema matemático porque ralentiza mucho todo el proceso matemático. Hay que hacer saltos hacia atrás, es complicado. Sin embargo, la forma en la que lo hacen los ingleses, que esto naturalmente es una ficción que yo me estoy inventando por motivos pedagógicos, en la odds, en el numerador van los enfermos y en el denominador van los sanos, pero no se repiten, el numerador no contiene, no está contenido en el denominador, ¿vale? Esto permite que las operaciones vayan mucho más deprisa. Es como si fuera el cuento del gato con botas, que va mucho más deprisa. Cuando somos profesionales y tenemos que ir más deprisa, en algunas ocasiones nos viene mejor la odds que la probabilidad, aunque estén diciendo lo mismo, porque es el mismo número que se dice en francés, el que se dice en inglés. Son distintos guarismos, pero quieren decir lo mismo. Vamos a ver por qué. Y además uno se puede transformar en el otro. Vamos a ver un momentito. Si la odds son los enfermos partido por los sanos, si nos damos cuenta son 20 enfermos partido por 80 sanos, es 0,25. La odds toma valores que van desde 0 hasta el infinito. Nos va a venir bien esto. Recordemos que la probabilidad era enfermos en el numerador, serían 20 enfermos, partido por enfermos y sanos, 20 más 80, de modo que sería 0,2. Es decir, que la probabilidad tiene valores que va desde 0 hasta 1. Bien. 0,2 sería la forma de decir en francés lo mismo que la odds dice 0,25 en inglés, pero es el mismo significado práctico, quiere decir lo mismo. Una vez que lo interpretemos nos daremos cuenta de que dicen exactamente lo mismo. ¿Por qué se pueden transformar la una en la otra? Vamos a ver, si la odds en este caso es 0,25, vamos a ver que si odds es 0,25, es lo mismo que si, haciendo las simplificaciones, tenemos 0,25 enfermos, como habíamos dicho que los enfermos están en el numerador y los sanos en el denominador, 20 partido por 80 es lo mismo que 0,25 enfermos por cada uno sano. Efectivamente, o sea, esto y esto es exactamente lo mismo. De modo que vamos a contar con 0,25 enfermos y con un sano. O sea que estamos hablando que en esta, en esta población de 20 enfermos y 80 sanos, esto de aquí es lo que tenemos. Si nos damos cuenta, la probabilidad, vamos a ver aquí con la probabilidad. Los enfermos están en el numerador y los enfermos en este caso son 0,25, lo habíamos dicho aquí, que son 0,25 enfermos. Y los sanos son 1, luego entonces sería 0,25 enfermos partido por 0,25 enfermos más un sano. Claro, pero este 0,25 es el valor que habíamos obtenido en la odds ratio, con lo que entonces podemos asegurar perfectamente que la probabilidad es la odds partido por la odds más 1, de la misma manera que lo he estado haciendo yo. Si hacemos esto,
Aquí hemos hecho una pequeña calculadora y si la odds es 0,250 nos da una probabilidad de 0,20. Vamos a cambiar aquí esto y vamos a poner 0,58. ¡Pum! Nos da inmediatamente aquí la probabilidad. Y efectivamente, si copiamos aquí la probabilidad esta de aquí, ¡pum!, nos devolverá 0,58 de aquí. Es exactamente lo mismo. Bien, una probabilidad no puede ser más que de 0 a 1, es decir, que aquí no cabría poner más de 1, pero sí podemos poner 0,99. Perdón, 0,99. Y 0,99 nos da una odds de 99. Pero esto es en francés lo mismo que esto es en inglés. Vamos a darnos cuenta de que cuando los valores están muy cerca del 0, los números son muy parecidos, pero no son iguales. 0,1, si nos damos cuenta, nos da casi 0,1. Vamos a poner aquí 0,07. Pues 0,07 se parece a este, no es que sean iguales, porque en realidad no son exactamente iguales, pero es una forma de decir que cuando están muy cerca de 0, casi coinciden, y en algunas ocasiones, en fin, por hacerlo con trazo gordo, con brocha gorda, hay veces que si tenemos mucha prisa y son muy cercanos a uno, podemos tomar el uno por el otro, pero es mejor no hacerlo, ¿vale? Bien. Vamos a ver un momentito qué es esto de el planteamiento bayesiano para que nos demos cuenta de la rapidez con la que se va con la odds cuando tenemos que hacer varias pruebas concatenadas. Y además vamos a ver también cuál es el valor que tiene la atención primaria respecto a la atención especializada y viceversa, la atención especializada respecto a la primaria. Mucho cuidado. Bien, vamos a imaginarnos este ejemplo que es, naturalmente, es un cuento. O sea, que es un cuento que hemos adaptado pedagógicamente para que se vea bien, creo yo. Bien, el planteamiento bayesiano tiene en cuenta los datos observados, que es la condición subjetiva, y de estos se va infiriendo poco a poco cuál es la probabilidad de estar enfermo, es decir, la condición objetiva. Primero los datos observados y vamos a ver poco a poco cuál de nuestros test positivos, ese que es la parte subjetiva, lo subjetivo es el test positivo que hemos obtenido nosotros, qué capacidad tiene de detectar el enfermo de verdad, que es la objetiva. Ese es el planteamiento bayesiano, ¿vale? Bien. Imaginemos que estamos en una sala, en un hospital, vamos a ver un hospital, y que en la sala de urgencias, bueno, pues acuden los enfermos y los sanos, y ya tenemos una estadística acrisolada, ¿no?, de que sabemos, cuando decimos objetivamente, que decir que, bueno, que tenemos ya una estadística bastante buena de años previos, en el que hay una persona con esta enfermedad que vamos a llamar enfermedad E, para no llamarla de otra manera, la E de enfermo, de enfermedad, por cada 200 que no la padecen. Es decir, que hay un enfermo y 200 sanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la odds previa es lo mismo que la prevalencia previa. Vamos a ponerlo aquí en nuestras tablas habituales, pero vamos a abrir un espacio más y vamos a ponerlo primero aquí en francés y aquí su traducción automática al inglés, porque claro, lo va a traducir automáticamente con este calculito que tenemos aquí. Lo hemos hecho automáticamente, es muy sencillo. Bien, entonces este y este son lo mismo, pero vamos a hacerlo primero en francés, que es como estamos acostumbrados, y luego vamos a hacerlo en inglés, para que nos demos cuenta de que vamos a ir mucho más deprisa. Por favor, el francés y el inglés es un cuento que nos hemos inventado por motivos pedagógicos, pero que nos va a venir bien. Bien, de acuerdo, entonces, la prevalencia previa y la odds previa las vamos a calcular. Se dice prevalencia previa a la prueba, porque la palabra prevalencia tiene que tener siempre una adjetivación. Prevalencia, ¿dónde? Prevalencia poblacional, prevalencia en la calle, prevalencia en el centro de salud, prevalencia delante de la puerta de urgencias, prevalencia en un hospital. La prevalencia previa de momento es tal como nosotros lo tenemos, naturalmente no somos nosotros tampoco, sino que es que nos acogemos a lo canónico, que es como se llama, ¿no?, la prevalencia previa, a cada una de las pruebas. Y cuando termina, aquí lo que tenemos es un valor predictivo positivo o valor pronóstico positivo, que es lo mismo que la prevalencia posterior a la prueba. Ahora vamos a ver por qué, si es muy fácil de verlo. Bien, la odds previa sería un enfermo partido por 200 sanos, efectivamente, enfermos partido por sanos.
Luego entonces sería 0,005 y está aquí puesto. Pero lo hemos hecho aquí matemáticamente, ¿eh? O sea que estamos trabajando en francés. Primero vamos a hacerlo en francés. La prevalencia previa sería el número de enfermos, que es 1, por el número total, claro. El número total son 200 enfermos más un sano. 200 más 1, 201. Luego entonces es 1 partido por 201. Es muy parecido. Son 0,498. Y la máquina, que tiene un traductor automático, nos traduce esto desde aquí, porque la fórmula está puesta aquí arriba, ¿no? De la misma manera que aquí, cuando obtenemos la prevalencia posterior, nos traduce esto, y esto es la traducción, porque nos está haciendo también la misma ecuación. Vamos a poner aquí, y nos dice que a partir de ahora vamos a utilizar dos pruebas sucesivas que son independientes y que ambas nos van a dar con los pacientes que nosotros estamos siguiendo, en este caso con un paciente que estamos siguiendo, nos está dando positivo, ¿vale? Porque es lo que nosotros queremos poner ahora mismo en evidencia para que se vea, ¿no? Bien, a partir de aquí empezamos a utilizar nuestra subjetividad, es decir, nuestros test diagnósticos, y vamos a aplicar la primera prueba. La primera prueba viene puesto aquí en la etiqueta, o sea, en la ficha técnica, que tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 80%, ¿vale? En la ficha técnica esto es lo que pone, bien. Y en la sala de urgencias tenemos a 100 personas, 100 personas, ¿eh? Hemos podido poner 200, que hubiera sido mejor, pero bueno, hemos puesto 100, ¿vale? Bien. Nosotros sabemos, esta es nuestra experiencia de nuestra sala de urgencias, que esto es una prevalencia previa de 0,498%. Entonces ya sabemos que en el momento en el que lo ponemos, ¡pum!, alejop, y entonces empieza a funcionar y toda la hoja de cálculo empieza a funcionar perfectamente bien. Vamos a ver, funciona bien porque si le quitamos aquí el 90%, esto se tiene que desmoronar. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo aquí. No, es que sí, efectivamente, si quitamos esto de aquí, se desmorona, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo este y este. O sea que lo ha hecho automáticamente. Lo que pasa es que lo teníamos ya hecho. Y efectivamente, si nos damos cuenta, o sea, de cada 100, nosotros obtenemos este, que es, o sea, estos 20 positivos con nuestro test. Este 20 positivo lo que tiene, si nos damos cuenta, es 20, en realidad tenemos 0,45 de cada 20, nos da una prevalencia posterior, un valor predictivo positivo de 0,45 entre 20, nos da 2,2%. Y este 2,2% en francés, nos da una odds posterior de 0,023. Vamos a tenerlo esto tranquilito de momento aquí, porque vamos a operar con ello al final. De momento vamos a operar en francés, ¿no? Bien. Entonces, vamos a darnos cuenta de que al dividir para obtener el factor de Bayes positivo, sería una sensibilidad que es muy fácil de obtener, se obtiene porque además lo dice la etiqueta, de modo que, si nos damos cuenta, sería la sensibilidad en el numerador 90% partido por el 1 menos la especificidad. Si la especificidad es 80, 1 menos la especificidad es 20%. Sería 90% partido por 20%, 4,5. Bien, ya lo sabíamos de todas maneras, ¿eh? Bueno, vamos a tenerlo aquí. Bien, la prevalencia previa ha sido elevada en una cantidad muy importante. Ha ido, o sea, decir, de 0,498 a 2,2%, de modo que la siguiente prueba nos va a tener ya bastante bien de rendimiento. Y el rendimiento es importante porque la prevalencia ya la hemos elevado y va a actuar en el siguiente test como prevalencia previa, es decir, vamos a llamarla prevalencia posterior y prevalencia posterior por motivos pedagógicos, ¿no? Bien, si nos damos cuenta, aquí tenemos 20 sujetos de los que no sabemos mucho. Bien, en principio, si no hacemos nada de estos 100, nosotros sabemos que no podemos tratar a los 100 con un fármaco, con algo o con una operación, porque sabemos que solamente hay un enfermo. Vamos a intentar, a ver si somos capaces de encontrar quién es este enfermo dentro de toda esa maleza que hay ahí, ¿no? Bien, al hacer este primer test, hacemos que pasen estos 20 a la siguiente habitación y los 80 restantes decimos a casa, o pasen ustedes a otro sitio, quédense ahí en la sala de espera, pero no vamos a seguir con ustedes con la siguiente prueba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos son los que han dado positivo a la prueba.
¿De acuerdo? Bueno, vamos un momentito para acá y vamos a hacer una siguiente prueba que es independiente de esta y vamos a poner a situar ahí el 20. Estos 20 son estos de aquí. Y ahora, este 2,2% se encaja aquí porque esta es la prevalencia que tienen todos los que están en esa segunda habitación que hemos dicho. En esta habitación están todos ya con una prevalencia del 2,2%. Si vamos a hacer una prueba de aquí para pasarlos a la siguiente habitación, está claro que esta gente de esta habitación tiene un 2,2% de prevalencia, que es la que vamos a intentar elevar con la siguiente prueba. A ver si somos capaces de discriminarla mejor. Muy bien. Si nos damos cuenta, este 2,2% en francés es lo mismo que 0,023 en inglés. Estaba puesto aquí ya. Y al practicar la segunda prueba diagnóstica tenemos una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. ¿Vale? Lo hacemos y pasamos a los positivos a la siguiente habitación, a una habitación que está más allá. Y efectivamente nos damos cuenta de que ya con esta prueba tenemos uno que nos da positivo y 19 que nos dan negativo. Estos negativos los ponemos con los otros y les decimos, quédense por ahí esperando que de momento no les vamos a hacer nada más. Si nos damos cuenta, la prevalencia previa, en este caso prevalencia previa, la hemos mantenido el nombre de prevalencia posterior y esta la vamos a llamar prevalencia posterior. Vamos a decirlo así, ¿no? Vamos. ¿De acuerdo? Y esta odds posterior la vamos a llamar odds posterior cuando hagamos la prueba. Este valor en francés es lo mismo que este en inglés. Y si nos damos cuenta, hemos elevado muchísimo la prevalencia posterior, que es del 2,2% al 61,2%. En este caso tenemos nada más que a una persona. Esta persona no estamos completamente seguros de si es enferma o es sana. No lo sabemos todavía. ¿Por qué? Porque si en lugar de 1 fueran 100, nosotros sí podríamos saber que 61,2 están enfermos. No sabemos cuáles son. Pero 39 están sanos. ¿Qué efectos prácticos tiene esto? Pues que ahora, al tratar a 100, estamos dañando, en el peor de los casos, a 39, pero beneficiamos a 61. Sin embargo, aquí estábamos tratando a 100 y estábamos dañando a más de 99, en realidad 99,5. Con lo que entonces, el ir elevando poco a poco la prevalencia exponencialmente, porque esta es una elevación exponencial, es muy bueno y esta es una de las ventajas o de las bondades que tiene la atención primaria con respecto a la especializada, que es poner una prevalencia antes de entrar en el centro de salud o en la sala de consulta, cómo va elevándola el médico de primaria, con poco que la eleve, se lo deja mucho más fácil al especialista que le va a hacer una prueba independiente de la anterior, porque naturalmente no puede ser la misma, tiene que ser independiente, distinta. Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí hemos tenido que hacer una operación grande por aquello de que la prevalencia contiene en el denominador el numerador. Y esto enlentece. Hombre, a nosotros nos gusta porque naturalmente nos lo hace automáticamente y con este planteamiento nuestro, estas hojas de cálculo nuestro, no necesitamos hacerlo en inglés, lo podemos hacer en francés y nos resulta más un reconocimiento de patrones mejor. Pero si nos damos cuenta, vamos a hacerlo muy rápidamente en inglés porque en esta segunda el factor de Bayes es muy bueno. Es 70 en el numerador partido por 1, porque 100 menos 99 es 1. Y entonces 70 partido por 1 da 70. Es un factor de Bayes muy bueno. Esto es lo que está elevando, ¿no? Bien, si nos damos cuenta, nosotros vamos a empezar por la odds previa, por la odds posterior y vamos a ir tomando en cuenta estos factores de Bayes. O sea, este valor, este y este. Con estos tres tenemos ya suficiente. Y efectivamente, la odds previa, que es 0,005, lo recordamos, multiplicado por el primer factor de Bayes, nos da la odds posterior, que al multiplicarlo por 70 nos da la odds posterior, es decir, que es este
la odds previa multiplicado por el primer factor de Bayes por el segundo y obtenemos el resultado final. Es como si nos hubiéramos puesto unas botas del gato con botas. Muy bien, vamos a ver cómo se interpretan porque en francés y en inglés están diciendo lo mismo. Vamos a interpretarlo primero en francés, que para nosotros es más fácil. Vamos a interpretar este 61,2%. Expresado en forma de probabilidad, tras dos pruebas consecutivas que yo detecto a este enfermo como positivo, que hemos obtenido como positivo, valga la redundancia, ¿no? Dos pruebas consecutivas que las dos son positivas, hay una probabilidad del 61,2% de que esté enfermo. Con lo que entonces, bueno, pues puede que si no es muy dañino el tratamiento, nos convenga más ponérselo si no tiene muchos efectos adversos, ¿verdad? Bien, vamos a ver lo mismo, pero expresado en inglés. Expresado en forma de odds, dice que tras las dos pruebas consecutivas que yo detecto como positivo, como enfermo, como positivo, que es lo más correcto decir, es 1,575 veces más probable que este test positivo esté enfermo el sujeto a 1 de no estarlo. De no estarlo porque 1, el de abajo, sería sano. Pues este es lo que llamamos la concatenación de pruebas diagnósticas. Solamente por curiosidad, puesto que en algunas ocasiones el factor de Bayes lo vamos a necesitar, digamos que la utilidad es alta pues a partir de un valor bueno, vamos a verlo aquí, los cocientes de probabilidad o factores de Bayes o razón de probabilidad mayores de 10 son estupendos, naturalmente, porque además esto va elevando exponencialmente, ¿no? De la odds previa a la odds posterior lo va elevando exponencialmente. Bien, lo va elevando exponencialmente en el momento en el que van siendo uno y otro y otro. Cuando está entre 5 y 10, bueno, pues los cambios son moderados. Pero bueno, tenemos un rendimiento cuando este factor de Bayes o cociente de probabilidad o razón de probabilidad positiva, pues está de 5 a 10. Cuando es de 2 a 5, bueno, pues las variaciones son pequeñas, pero en ocasiones, bueno, pues pueden ser importantes, no tenemos más remedio, ¿no? Este sería el caso de cuando es cambio moderado, que está aquí cerca del 5, pero que ni siquiera llega al 5. Pero bueno, nos ha elevado algo y nos va a importar, sobre todo porque vamos a seguir elevando en una segunda ocasión. Y cuando se encuentra entre 1 y 2, pues, bueno, pues no es muy importante porque naturalmente tienen muy poco valor de elevación de la prevalencia previa a la prevalencia posterior, ¿no? O de la odds previa a la odds posterior. Cuando el factor de Bayes es 1, es que ni siquiera lo eleva, porque si nos damos cuenta, la odds previa, al multiplicarla por 1, nos da la misma odds posterior. Se mantiene exactamente igual la prevalencia previa y la prevalencia posterior y no hemos hecho nada pues porque es llegar al mismo sitio, dar un enorme salto sideral para caer en el mismo sitio. Bueno, esto es lo que hemos dicho de las pruebas concatenadas y también una de los valores que tiene creo yo, ¿no? La atención primaria, vamos, lo creo yo, lo creemos todos, lo creen todos los autores. También para que, en fin, haya una exhortación de este nivel, un reconocimiento también de los especialistas, porque, bueno, pues es de ley, creo yo, ¿no? Bien, de momento acabamos con el módulo 4 y ya a partir de aquí haremos una evaluación de pruebas diagnósticas en otro submódulo.